cambios. Perfecto. Cambios económicos y culturales. ¿En dónde? En la conquista del virrey. No. Muy bien. Vamos a explicar un poquito esto de acá. Yo voy a ir haciendo la lectura y ustedes escuchando atentamente. Ximena y Briana no han abierto sus pantallas. El fin del sistema económico en el Tahuantinsuyo fue una de las primeras consecuencias de la conquista española. Fue que el sistema político y económico del Tahuantinsuyo sufrió grandes transformaciones. ¿Por qué sufrió grandes transformaciones? Porque no era nuestro sistema, ¿verdad? El sistema del Tahuantinsuyo era muy distinto a lo que trajeron los españoles. Los españoles venían con libros, los españoles venían con ¿cómo se llama? Con avances tecnológicos, ya traían libros, cuadernos, mientras que acá en nuestros colegios, los ayahuasi, ¿no? Los alumnos solamente escuchaban la clase, hacían práctica, los varones mayormente para pelear en la guerra, las mujeres eran atendidas por Mama Oglio y sus seguidoras, las que buenos días, les enseñaban a tejer, ¿no? A coser, les enseñaban a cómo cocinar, ¿no? Cómo sacar los frutos de la tierra, a eso les enseñaban, ¿verdad? A hacer las vestimentas para las ñustas, para ellas mismas, para el Inca. Entonces era distinta la escuela, era distinta la educación, tanto en nuestro Tahuantinsuyo, y cuando llegan los españoles nos van a traer toda esa nueva cultura. Nos traen libros para estudiar, nos traen la preparación que hacían los sacerdotes en los caseríos, iban, les enseñaban el alfabeto, recién estábamos aprendiendo nosotros del abecedario, gracias a la llegada de los españoles. Por eso dice, principales cambios económicos y culturales. Económicos quiere decir que ellos implantan un sistema económico distinto al nuestro, ¿ya? Hacen trabajar a nuestros indígenas en las minas, los hacen trabajar en todo lugar, ¿no? Y después ya les ponen un impuesto porque ganaban un poquito para que paguen, ¿ya? Muy bien. Entonces, al producirse la conquista, ¿no? Todo el sistema económico de nuestro Tahuantinsuyo va a cambiar. La administración no va a ser de nuestros indígenas. ¿De quién va a ser? De los españoles. Ellos son los que organizan, ellos son los que mandan. Y nuestros indígenas pasan a ser como si fuesen sus hijos, como si fueran menores de edad, ¿ya? Entonces, se derrumbaron todos los sistemas económicos del Perú y los gobernantes ya no eran nuestros autóctonos peruanos, sino eran los españoles. Los principales cambios económicos que se van a dar en esta etapa, ¿no?, de la historia son primeramente la conquista, establecen el trabajo en las minas, principalmente. ¿Por qué? Porque ellos querían llevarse el oro del Perú. Entonces el trabajo de las minas, que era obligatorio, ¿no?, y centro de riqueza de todos los españoles, porque todos querían ahí llevárselo. Muy bien. También desestructuramiento del sistema de control vertical de pisos ecológicos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que nuestros indígenas, ellos hacían colcas, ¿no? Hacían cochas, para cuando llovía el agua, eso lo manejaban, luego se regaba todas las plantas, ¿no es cierto? Porque estaba en unos acueductos especiales, los andenes, las cochas, ¿no?, los camellones que habían hecho nuestros indígenas. Pero cuando llegan los españoles, todo ese sistema va a ser abandonado. ¿Por qué? Porque nuestros indígenas de la sierra los traen a Lima, los mandan al Cusco, los mandan a Puno a trabajar en las minas. Los internan, mejor dicho, en las minas para que trabajen. Y ese sistema de agricultura va a decaer porque no están trabajando, ¿verdad? Muy bien. Muchas veces se quedaban sin trabajar en las minas, tenían que esperar a que les toque su turno. ¿Y dónde dormían? Prácticamente en la calle. A ver, ¿qué pasa? Que estoy viendo las cámaras están cerrándolas, ¿por qué? A ver, Camila, abran sus cámaras, por favor. Bien, se establece un nuevo sistema económico que se basaba en la economía de mercado, sistemas que eran completamente ajenos a nuestros indígenas. Ellos no sabían, ¿no?, de ese sistema. Tenían que haberles, primeramente, los tenían que haber preparado. Ahora, las nuevas formas de pagar tributo, de igual manera, las nuevas formas de pagar tributo. Durante el Tahuantinsuyo existió un tributo
que tenían que pagar los indígenas. Por supuesto, ellos no tenían dinero, pero ¿cómo pagaban? Mire, a partir de los 14 años aproximadamente, los indígenas tenían que ir a trabajar para pagar un tributo a los españoles. Fíjense ustedes, a veces en algunos lugares les daban de comer, les daban agüita, pero en otros lugares no les daban nada. Los pobres tenían que llevar su canchita, su tecito, ¿no? Para poder sustentarse todo el día. Es por ello que muchos morían anémicos, pues, porque no comían bien, ¿verdad? Y estaban expuestos a cualquier enfermedad, por lo mismo que no se alimentaban como debía de ser. Entonces, ¿eso qué era? ¿Era un abuso o qué cosa era? Era un abuso contra nuestros indígenas, ¿no? Bien. Después, posteriormente, ya pasa el tiempo y se va a introducir las monedas en nuestro país. Ya de España tiene también sus monedas e inmediatamente el rey hace que aquí se implante también las monedas. Buenos días, buenos días. El ingreso de la moneda hizo pues un espacio económico que completamente era mayormente para los españoles, ¿no? Y en el Tahuantinsuyo, ustedes saben que no se utilizaban monedas. ¿Qué sistema se utilizaba? El trueque, ¿verdad? Tú tienes bastante maíz, yo tengo bastante quinoa, intercambiamos. ¿Tú me das? ¿En qué tema estamos? Claro. En el último tema, señorita. Bien. Estamos entonces, esta medida obligó pues a los indígenas a obtener monedas realizando nuevos trabajos. ¿Qué hacían los indígenas al ver que a otros les pagaban? Ellos también querían ganar e inmediatamente se iban a buscar trabajo para ganar unas monedas. ¿Por qué? Porque con esas monedas ellos podían comprar todo lo que los españoles traían cada fin de mes. Llegaban los barcos trayendo una serie de productos que en España sí se podía vender, medias, ¿no? Adornos, vestimenta, que acá la vestimenta era distinta a los españoles, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, ¿cierto? Todos lo sabemos. Bien. Alejandra, acabas de llegar, ¿por qué cierras tu cámara? Yo no tengo que estar diciéndole a ustedes que abran las cámaras, eso es para todos, ¿ah? Por favor. Bien, entonces los indígenas también querían ganar monedas, ¿y qué hacían? Iban y pedían trabajo para ganar monedas. Entonces empezaron a ganar monedas. Cuando ya empezaron a ganar monedas, ¿qué hacían los españoles? Ah, bueno, si no quieres ir a trabajar en las minas, que tienes que trabajar esta semana, te toca trabajar en las minas, entonces, si no quieres ir, con lo que has ganado, páganos ese día de trabajo. Imagínense ustedes, hasta eso, ¿no? Bien. Asimismo, el día de hoy no existe eso, el día de hoy trabajamos, sí, por un sueldo, ¿verdad? Y ese sueldo, ¿para qué nos sirve? Para nuestra supervivencia, para pagar nuestra luz, para alimentarnos, para vestirnos, ¿verdad? Pero ya no es como ese tiempo, ¿verdad? Es distinto. Eso sí, han cambiado los tiempos. Pero eso sucedía en la economía durante el virreinato. Si ya estamos con los españoles, ya es virreinato, ¿ya, mi amor? Exacto, perfecto. Muy bien. Entonces, como ven, el tema es bastante pequeño, no es muy amplia la teoría, pero sí tenemos nuestras preguntitas de todo lo que ya acabamos de hacer, ¿ya? Bien, entonces tenemos la primera preguntita, que es el hoy aprendí. Bien, ¿cuál fue el nuevo centro de riqueza después de la conquista del Tahuantinsuyo? O sea, después de la conquista, ¿cuál fue el centro de riqueza? A ver, dígame, Bianca. La mina de Potosí. Las minas, trabajo en las minas. Todavía no estamos en Potosí. El trabajo en las minas. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? ¿Puede repetir la Trabajo en pregunta? las minas. Claro que acá dice Potosí, ¿verdad? También lo dice en algún párrafo, pero primero son las minas. Las de Potosí ya es posterior, ¿ya? A ver. ¿Puede repetir la pregunta? Mamita, la primera pregunta, estoy diciendo de hoy aprendí, mi amor. No tengo para qué repetir la pregunta. Tú tienes tu libro, ¿verdad? Pero te la voy a repetir, ¿ya? No hagamos A ver, número 1. ¿Cuál fue el nuevo centro de riqueza después de la conquista del Tahuantinsuyo?
La respuesta es las minas. Y si quieren pueden poner Potosí, pero bueno, eso fue luego, ¿ya? Pero no hay problema. Minas de Potosí, como dijo su compañera Bianchi. Seguimos, segunda pregunta. ¿Cómo se pagaba el tributo en la época del Tahuantinsuyo? A ver, dígame, Adriano. Como no tenían para pagar, ellos desde los 14 años, los indígenas pedían trabajo para ganar algo. Ya, la respuesta correcta es, en la época del Tahuantinsuyo, ¿cómo era el intercambio? Era intercambio, o sea, ¿cómo se llamaba ¿De eso? alimentos? Claro, ¿Intercambio de yo alimentos? más de esto te doy y tú me das. ¿Cómo se llamaba eso? El trueque. Ahí en el Tahuantinsuyo era el trueque. Acá estamos hablando cómo se pagaba el tributo en la época del Tahuantinsuyo con el trueque. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora si yo digo, ¿cómo se pagaba el tributo en la época del virreinato? Era con mano de obra, con trabajo en las minas y a veces con moneda, cuando ya llega la moneda. ¿Ya? Perfecto. Pregunta 3. ¿Qué hicieron los indígenas para obtener monedas? Yo, Miss. A ver, dígame, Vania. Pedían trabajo. Pedían trabajo para ganar monedas. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuál fue el objetivo de la campaña de evangelización realizada por los españoles? Bien, esa partecita la hemos visto en la clase anterior, cuando los sacerdotes querían que nuestros indígenas se olviden de toda su religión y adopten la religión católica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el objetivo de las campañas de evangelización? Desaparecer las creencias religiosas. Querían desaparecer las creencias religiosas. ¿Copiaste la pregunta? ¿Cuál fue el objetivo de las campañas de evangelización realizada por los españoles? Desaparecer las creencias religiosas ¿de quién? De los indígenas, ¿verdad? Porque ustedes creían en el dios Huiracocha, ¿cierto? Dios Huiracocha, después, ¿quién era su dios? Mamaquilla, ¿no? La luna, el Inti, el sol, Mamacocha, Mamapacha, ¿cierto? Exacto. ¿Podría repetir la pregunta 2 porque no la escucho muy bien a veces? ¿Malaber está hablando? ¿No tienes el libro, Malaber? Sí lo tengo, Miss. Entonces, mamita, la segunda pregunta dice número 2. ¿Cómo se pagaba el tributo en la época del Tahuantinsuyo? Era trueque, ¿verdad? En el Tahuantinsuyo, estamos hablando de Tahuantinsuyo, pero cuando es en el virreinato, era con manos de obra o trabajo. Con moneda. O monedas, ¿ya? Listo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, Miss. Continuamos en la siguiente hojita y nos dice, reforzando lo aprendido, y ahí tienen ustedes completar el siguiente cuadro comparativo, que lo pueden hacer ustedes, ¿ya? Ahora, las preguntas sí les ayudan. Pregunta número, primero 1, 2. Formula por escrito las preguntas correspondientes a cada una de las siguientes respuestas. Por ejemplo, para la respuesta, la mina de plata de Potosí fue un nuevo centro de riqueza, ¿cómo formularíamos la pregunta? A ver, ¿qué lugares fueron centros de riqueza? Podríamos formular así. Eso en realidad está para personalmente hacerlo, ¿ya? Pero yo les ayudo si quieren. Se apoderaron de las mejores tierras de la comunidad andina. ¿Qué actitud tuvieron los encomenderos en cuanto a la tierra? ¿No? ¿Qué actitud tuvieron los encomenderos en cuanto a las propiedades o a las tierras? ¿Ya? El tercer ítem nos dice, establecen el sistema económico basado en la encomienda. ¿Puedes repetir la anterior? ¿Qué sistema económico aplicaron los españoles? No, ¿qué actitud tuvieron los encomenderos en cuanto a los suelos? ¿Qué actitud tuvieron los encomenderos en cuanto a los suelos? Entre paréntesis ponen tierras. Acuérdense que ellos se agarraban todas las tierras, ¿no? Se apoderaron de todo y a los indígenas los trajeron a vivir
en lugares especiales para poder ver que ellos trabajan, para observarlos, para vigilarlos, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. En la última dice, establecen el sistema económico basado en la economía de mercado. Entonces la pregunta es, ¿qué sistema económico aplicaron los españoles? Sería la pregunta. ¿Ya? Ahí está para hacer la pregunta, con signos de interrogación. Esa vendría a ser el número 2. Ahora el número 3 nos dice, respecto a la forma de pagar el tributo, completa el siguiente cuadro comparativo. El tributo durante el Tahuantinsuyo, ¿qué era? El trueque, ¿verdad? Se pagaba con trueque, con especies, con hortalizas, con papa, ¿no? Con eso. O mano de obra también, porque de un ayo iban a trabajar al otro ayo, ¿verdad? Así. No entendí muy bien cuando dijo qué sistema y dijo esa es la 2. ¿No se supone que esa es la 3? 2 está dentro de la 2, mamita. Está dentro de la 2. El número 2 dice, formula por escrita las preguntas correspondientes a cada una de las siguientes respuestas. Entonces ahí tiene 3 ítems. El primer ítem dice, las minas de plata de Potosí fue el nuevo centro de riqueza. La pregunta es, ¿qué lugares fueron centros de riqueza? Las minas de Potosí. Ahora, el segundo ítem dice, se apoderaron de las mejores tierras de las comunidades andinas. La pregunta sería, ¿qué actitud tuvieron los encomenderos, ¿no? En cuanto a las tierras o al suelo. Tercer ítem, dice, establecen el sistema económico basado en la economía de mercado. La pregunta sería, ¿qué sistema económico aplicaron los españoles? ¿Entendiste? Eso está dentro, todas esas 3 ítems están dentro de la pregunta 2. Ustedes tienen el libro, entonces, por favor, hay que guiarnos de eso. ¿Estamos de acuerdo? Regio. Ahora sí, pasamos al número 3, que dice, respecto de la forma de pagar el tributo, completa el siguiente cuadro comparativo. En realidad es tarea que ustedes debieran hacer, ¿cierto? Yo les estoy ayudando, nada más. Entonces acá en la primera dice, el tributo durante el Tahuantinsuyo, ¿cómo lo pagaban? Con el trueque. ¿Cómo también lo pagaban? Con la fuerza de trabajo de un ayu a otro, ¿ya? Terminaban en su ayu y iban a ayudar al otro ayu que no habían avanzado. Esa era la forma de pago cuando era el Tahuantinsuyo. Ahora, el tributo después de la conquista, ¿cómo era pagado? Moneda. Dinero. Mano de obra en las minas. Fuerza de trabajo, mano de obra en el Tahuantinsuyo, y acá, después de la conquista también era fuerza de trabajo, ¿sí? En el otro, más abajito, trabajo obligatorio, y posteriormente ponemos con monedas al final, ¿ya? Bien. Debajo tenemos una lectura que nos dice el sincretismo religioso, ¿sí? Está pequeña la lectura, vamos a ver. Los indígenas de las tierras altas asimilaron pronto al Dios cristiano, aunque no dejaron de venerar a sus propias divinidades. El pensamiento religioso andino era politeísta, o sea que creían en varios dioses, ¿verdad? No comprendían que Dios cristiano exigía propias divinidades. El pensamiento religioso andino, ¿no? Fue exclusividad gradual de una estrategia de resistencia ante la muerte de sus dioses y el sentimiento de pérdida que se dio en los procesos de la conquista. Muchas divinidades indígenas fueron identificadas con santos y con símbolos cristianos, dando lugar al sincretismo religioso. Se entiende por sincretismo a la doctrina o sistema que intenta conciliar o armonizar 2 o más creencias. Las identificaciones se reflejan inmediatamente en las imágenes y en la tradición oral, que presentan numerosos ejemplos de la fusión de ambas religiones. A ver, eso quiere decir que algunos de los indígenas identificaron a sus dioses con los dioses que habían traído los españoles, ¿ya? Muy bien, ahí tienen unas preguntitas que dice, la primera pregunta dice, ¿por qué se dice que el Dios cristiano exigía exclusividad? Porque no admitía a otros dioses, ¿verdad? Si yo creo en Dios, no puedo creer en que Huiracocha es Dios,
Pachacútec es Dios, la tierra es Dios, la quilla es Dios, ¿no es cierto? Un solo Dios era lo que traían los españoles. Pregunta número 2. Según la lectura, ¿qué es el sincretismo religioso? Es una costumbre propia ¿de quién? De los españoles, ¿ya? Muy bien. Número 3. ¿Con qué fueron identificadas las divinidades andinas? Las divinidades andinas fueron identificadas con el dios Sol, la tierra, los cerros, el mar y Huiracocha. Número 4. ¿En qué ejemplo se muestra la fusión de ambas religiones? Ahora les voy a decir una preguntita. ¿A quién le dicen el Señor de los Temblores? Al Señor de los Milagros. Milagros, el Señor de los Temblores, Señor de los Milagros. O sea que los indígenas asociaron al Señor de los Milagros con el Señor de los Temblores, ¿ya? Eso se llama sincretismo. Muy bien, ahora sí nos vamos verificando el... Has dicho la 4. No entendí. Mamita, ¿tú dónde estás, mi amor? Tu atención... Estoy en... A ver, te voy a comentar. La pregunta 4 es, ¿en qué ejemplo se muestra la fusión de ambas religiones? ¿La tienes? ¿Tienes la pregunta? Sí. Ya, entonces la respuesta es en el Señor de los Milagros, que era el Señor de los Temblores. Estás jugando con el lápiz y te desconcentras. No te desconcentres. Mira que esta es la última clase de historia, ¿verdad? Estoy contenta con los que veo con su polito del colegio, muy bien identificados, me da bastante gusto. Y con su buzo del colegio también. Eso me da bastante gusto. ¿Saben por qué? Porque me hacen creer que yo estoy en el aula con ustedes, compartiendo, ¿sí? Y a tanto que estamos encerraditos en casa, ustedes saben que yo no puedo salir de lunes a viernes para nada. Tengo que ir al banco a las 8 de la mañana, no puedo, porque tengo que quedarme a hacer la clase. Exacto, yo me quedo aquí bien uniformada para dar mi clase. ¿Estamos de acuerdo? Y en la tarde atender a los papitos que llaman, a las mamitas, hacer la clase para el otro día, ya estamos entregando los exámenes, una serie de trabajos que tenemos los maestros, ¿ya? Muy bien. Ahora sí nos vamos entonces, con bastante paciencia voy a dictar esto, ¿ah? ¿Ya? Primera pregunta de verificando el aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes fue una de las primeras consecuencias de la conquista española? Acá tiene tres preguntitas. La primera dice, transformación del sistema político, transformación del sistema económico y supervivencia del Tahuantinsuyo. ¿Cuál sería de las primeras consecuencias? ¿Todas? ¿Todas? ¿Seguro? 1 y 2. La 1, la 2 y la 3. Entonces, La 2 y la 3. todas, pues entonces todas. Yo marco más práctico, todas. ¿Ya? Ya dije. ¿Qué? Ya dije primero. Allí dice primero, segundo, después dice solo 3, después dice 1 y 2 y después dice todas. ¿Cómo que no? ¿No tiene su libro? No, ya dije la E. Dije la E. La E dice todas. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no la encuentra Adriana, ¿has encontrado en tu libro? ¿La alternativa todas hay o no hay? Sí hay, Miss. Sí hay, ¿verdad? Entonces, todas. Listo. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se complican, por favor? Pregunta número 2. Era la base de todo el sistema económico durante el Tahuantinsuyo. Miren, ¿cuál era la base? Acuérdense, era la mina, ¿no es cierto? ¿Y qué sacan de la mina? ¿Para qué sirve? ¿Orfebrería? Oh, febrero. ¿Quién dijo eso, por favor? Yo, Miss. ¿Quién yo? Soy Vania Rojas. Bien, Vania, buena nota. Listo, eso es lo correcto, porque no encuentro minería, pero ¿de dónde se hace la orfebrería? De los productos que salen de la mina, del oro, la plata, el cobre, etc. Tercera pregunta. ¿A través
de la se pudo unificar todo. A través de la ¿Encomienda? encomienda. ¿Quién dijo? Yo dije, Miss. Valerie. Muy bien, Valerie. Muy bien, Valerie. 4. ¿Cuál de las siguientes fueron consecuencias de la conquista española? Hay 3. Se derrumba la administración del territorio. Se termina la redistribución y continúan los incas en el gobierno. ¿Cuál es? La No 2 y la 3. continúan los incas en el gobierno, acuerdo. 2 y la 3. La 1 y la 2, nada más. La 1 y la 2, la 1 y la 2. La 1 y la 2, claro. Solo la 1 y la 2. ¿Estamos? Sí. Listo. Ahora, pregunta 5. ¿Fue el nuevo centro de riqueza después de la conquista del Tahuantinsuyo? ¿Cuál? Potosí. Potosí. Sí. Sí, Potosí. Muy bien. ¿Quién dijo? Yo, Miss. Sí, soy bien. Dijo Vania. Hay 2. No, no puede ser. Ya Yo está. fui, Miss. ¿Quién fue? Fue Vania. Fue Vania. Yo fui. No. Hay Vania es la 4. 2 y 3. No. Para nadie. 6. Fue un cambio que sufrió la economía andina luego de la conquista. A ver, primero, ¿se admitió el desplazamiento de la población indígena? Sí. ¿Se destruyó el control vertical de los pisos ecológicos? Sí. ¿Los españoles se apoderaron de las tierras de las comunidades andinas? Sí. Sí. Entonces, Todas. todas. Perfecto, ahora sí. Parece que están saliendo de la clase, no sé. Siguiente pregunta. Los españoles establecen un nuevo sistema económico llamado la economía de... Mercado. ¿Mita? La economía de la mita, ¿verdad? De la Yo dije, Miss. ¿Mercado o mita? ¿Mercado o mita? ¿Quién Mita. dijo? Yo dije, Mita. El nuevo sistema económico llamado economía de mercado. Ya sabemos que la mita, pero la mita era faltiquera, la mita era minera, la mita era de otro. Entonces el sistema de mercado, lo hemos leído hace poquito. Acabamos de leerlo hace ratito, ¿verdad? Muy bien. Número 8. El tributo implantado por los españoles consistió en la entrega de ¿qué? Productos. Productos y más. Fuerzas de trabajo. Fuerza de trabajo. Trabajo, y al final fue Fuerza de trabajo. y al final fue, entonces Todas. todas. Muy bien, hoy día nos tocó todas, ¿ah? Bien, seguimos. El tributo, a ver, los indígenas después de la conquista obtenían monedas principalmente ¿en dónde? A ver, minas. No, punto para nadie porque todas hablaron. Pero sí en las minas. Siguiente pregunta. Fue una consecuencia de las campañas de evangelización. Primero, la mezcla de religiones. Muchas de las costumbres religiosas andinas sobrevivieron. ¿Desaparecieron totalmente la religión andina? No. Entonces 2 nomás son, la 1 y la 2. 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 La 1 y la 2, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, con el poquito tiempo que nos queda, voy a repasar las preguntas de los otros temas, ¿ya? A ver. Uno de los factores de la disminución de la población indígena fue la encomienda. ¿Qué? Estoy haciendo el repaso del tema de la despoblación indígena. ¿Ya? A ver, los esclavos que trajeron para reemplazar a la población indígena de la isla del Mar Caribe procedían ¿de dónde? De África. De África. Tercera, ¿cuál fue la principal causa del ascenso de la población indígena? 1 y 2. Del descenso, ¿no? Del descenso. La 1 y la 2, muy bien, eso ya lo hemos hecho. Solo que estoy haciendo repaso. ¿Fue la enfermedad que posiblemente causó la muerte de Huayna Cápac? Sarampión. Sarampión.
Ya, la región del Tahuantinsuyo más afectada por las epidemias fue la costa, muy bien. Fueron enfermedades traídas por los conquistadores españoles. Viruela, 1 y 2. Gripe. 1 y 2. tosferina, Ya. 7. La mayor parte de la población española que se estableció en el Tahuantinsuyo lo hizo ¿en qué región? ¿En la región? ¿Cómo? En la región costa, acuérdense. Ya. 8. Fueron factores de la disminución de la población indígena durante la conquista española, la encomienda, las epidemias y la resistencia indígena. Quiere decir todas. Ajá. 9. El principal foco de resistencia indígena frente a la conquista de los españoles estuvo ¿en qué ciudad? Vilcabamba, muy bien. El último inca de Vilcabamba fue Tupac Amaru primero. Tupac Amaru primero. muy bien. Continúo con el siguiente cuestionario. Y así terminamos todo, ¿ya? A ver, armas utilizadas por los españoles durante el proceso de la conquista, arcabuces, armaduras de hierro y cañones. ¿Es verdad? Sí, todas también ahí, ¿ya? Malaver creo que contestó esa pregunta, pero ahorita no se acuerda de nada. Número 2. Los animales que se utilizaron como instrumentos de conquista fueron leones, caballos y perros. No, caballos y perros, nada más. 2 y 3. perros. 2 y 3. Muy bien. Seguimos. 3. Fueron factores que influyeron en la conquista del Tahuantinsuyo, armas, enfermedades y la pugna entre los incas. Todas. ¿Sí? Todas, ¿ya? Todas. Muy bien. Los alumnos que se están retirando no están llevando ¿cómo que se llama? No están llevando su repaso, ¿ah? Bueno, problema de ellos. Bien, seguimos. Los indígenas... A mí me bota el Zoom. ¿Qué pasa? A mí me está botando el Zoom. ¿Está votando el Zoom ya? No. Sí, a mí me estaba botando. A mí. Ah, bueno, no sé por qué. Los indígenas resistieron la conquista española utilizando hondas, flechas y macanas, todas. Porque tú has entrado antes de la hora, por eso. 6. Las enfermedades que afectaron a la población fueron sarampión, viruela y tos, ¿verdad? Todas. Viruela, tesis. Todas. Los habitantes los habitantes de la fueron más vulnerables a las enfermedades de la costa norte. De la costa norte, porque ahí había más españoles, ¿ya? 7. Al llegar los españoles al Tahuantinsuyo, Huáscar y se encontraban en conflicto. Y Atahualpa. 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 No es un arma utilizada por los españoles. La honda. ¿Ya? Porque la honda la usábamos nosotros, los españoles usaban otra cosa. ¿Huáscar era hijo de quién? De Huayna Cápac. La caída del imperio incaico fue facilitada principalmente ¿por qué? Por la pelea entre Huáscar y Atahualpa. Conflictos interiores, por los conflictos interiores, o sea, dentro de nuestro país había conflictos y es por ello que a los españoles les fue fácil conquistarnos, porque había pelea entre los dos, ¿ya? Bien, ya se va a terminar nuestro Zoom, entonces espero pues hoy día que hayan apreciado su tema. ¿Tu hermanita dónde está, Camila? Ah, ya, muy bien. Les felicito a los que están con su polo del colegio, realmente se identifican, ¿no? A los que no, bueno, no hay ningún problema, igual la cosa es que estén en clase aprovechando, ¿ya? Cuídense bastante, que tengan una hermosa Navidad con su papá, su mamá, agradezcanle a ellos que siempre les apoyan. Un abrazo grande para cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Nos vemos mañana en la otra clase, ¿ya? Hasta mañana. Cuídense. Chao, mi. Chao. Chao.